Instituto Superior Universitario Bolivariano. Queremos saludar a todas las personas que se empiezan a conectar a través de nuestras redes de Facebook como Instituto Superior Bolivariano. También queremos agradecer a todos los medios de comunicación que nos permiten la transmisión y poder llegar sin duda alguna a todas y cada uno de los hogares de la ciudad y de la provincia. Quiero saludar pues al canal Plus TV, también Ecotel TV, que nos está llevando la señal a todos ustedes. Estamos también con Macará TV. Queremos saludar a Primer Reporte y también a Canal de El Oro. Así que bienvenidos a su programa Cuidando tu Salud. Siempre muy contentos realmente por el aporte, por la acogida grande que tenemos. Estamos dentro del rating, el programa con mayor rating de salud en nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias, de verdad de todo corazón, lo que nos compromete como Instituto Superior Universitario a seguir trabajando por la salud, por el bienestar y sobre todo por la formación de nuestros estudiantes de la carrera de enfermería. Esto se lleva a cabo gracias a nuestra carrera de enfermería. ¿Cuál es el objetivo principal? Como les cuento siempre en los programas, primero llegar con un aporte a nuestra ciudadanía y segundo que nuestros estudiantes que aún todavía no pueden ir ingresando con el tema de las prácticas acá, puedan ver a través de nuestro programa las prácticas, primero con un conocimiento científico acompañados de un especialista y luego el desarrollo de las prácticas llevado a cabo a través de nuestros docentes. Así que bienvenidos a su programa Cuidando tu Salud. Hoy con un tema súper interesante, de verdad es un tema muy interesante, muy frecuente, la importancia de los cuidados sobre todo, y es el cuidado, el manejo de las lesiones o heridas producidas por quemadura. Para esto tengo el gusto de que me acompañe la tarde de hoy el doctor Iván Andrés Ludeña Jaramillo. Él es cirujano plástico reconstructivo. Ivancito, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por aceptarnos la invitación, gracias al aporte también del hospital Manuel Ignacio Monteros, que nos permite que sus especialistas y sus profesionales, a través de un convenio de instituciones, pues nos acompañen y nos aporten con la parte que es muy importante, que es la parte científica. Bienvenido, Andrés, muchísimas gracias. Hola, Jimena, buenas tardes y buenas tardes con todos los televidentes que sintonizan este programa. Siempre para nosotros es un gusto poder compartir los conocimientos que tenemos y más pues en este tipo de temas como son las quemaduras y sus cuidados iniciales en casa, puesto que resulta fundamental para todos nosotros en caso de tener la necesidad de atender un quemado en casa y sobre todo para los chicos que se están formando pues en la carrera de enfermería del instituto. Siempre es un gusto poder aportar con un granito de arena en su formación para que sea la mejor, puesto que quién sabe y nos cuiden en un futuro, ¿no? Así es verdad. Yo me sorprendo porque la importancia del rol y del personal de enfermería acompañado del especialista en el soporte y en la atención de un paciente pues es fundamental. Es por eso que nosotros nos enfocamos en una formación de excelencia para nuestros pacientes. De hecho, somos, incluso, y ustedes lo conocen ya, el primer instituto en la zona 7 de nuestro país, que es Instituto Universitario, con reconocimiento, con categoría A de excelencia. Así que estamos dentro de los 5 institutos mejores de nuestro país también. Muy orgullosos de esto porque somos lojanos y estamos formando sin duda alguna profesionales de excelencia. Vamos a desarrollar nuestro programa, vamos a desarrollar este tema tan interesante. Las quemaduras son muy frecuentes. Me gustaría que tú nos des un poquito un concepto de cuando se presenta una quemadura, los tipos que pueden haber o cuánto esta puede afectar a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Claro, a ver, para empezar tenemos que saber que quemadura es toda lesión que produce en la piel o en las partes más profundas de la piel causada por un agente físico o por un agente químico. Agente físico podemos entender como el calor, el frío, radiaciones o incluso la electricidad. Y pues agente químico, hay muchos químicos, tanto ácidos o alcalinos, que te pueden producir una lesión tipo quemadura al ponerse en contacto con tu piel, ¿sí? Ya más allá de eso, pues los tipos puedes clasificarlos de muchas maneras. Los clasificas inicialmente puede ser por la causa o motivo, ya dijimos físicos o químicos, pero también la clasificación importante es de acuerdo a la gravedad del mismo, ¿sí? Entonces, la gravedad va a estar dado por varios aspectos. Una de ellas es la profundidad y otras es la extensión.
Pues evidentemente si tenemos una quemadura por calor, que es la más común, por ejemplo, por fuego o por líquidos calientes, no es lo mismo que te quemes pues un poquito la mano a que sea un fuego que te abrace todo el cuerpo, ¿no? Entonces la gravedad es importantísimo. La profundidad igualmente, pues si es que te tomas solo la piel, digamos, es más llevadera que si es que ya te consume toda la piel y hay exposición de músculos, huesos y partes internas del cuerpo, ¿no? Por eso es importantísimo realizar un diagnóstico adecuado y también saber cómo actuar inmediatamente para no complicar, porque yo creo que dentro de las complicaciones que puede existir de una quemadura debe ser la mala atención inmediata que le demos. Por supuesto, mira, hay algo importante, vamos desglosando. Por ejemplo, una quemadura eléctrica muchas veces no deja rastros externos o deja rastros mínimos como el punto de entrada y el punto de salida. Pero es importante que aunque no tengamos evidencia de quemadura, acudamos al hospital porque puede haber daño interno por la descarga eléctrica que sufrió. Entonces, este es un tipo de quemadura en el que la atención primaria se basa en el que los cuidados primarios que dé una persona en casa se basa fundamentalmente en percatarse de que aunque no haya lesiones, es necesario acudir al médico, ¿no? En los otros tipos de quemadura, por ejemplo, en las quemaduras por fuego en manos, por ejemplo, es importante, primero, obviamente, retirar a la persona del agente causante, como es el fuego, líquidos calientes. En segunda instancia, debemos eliminar cualquier objeto que haga presión, anillos, manillas, relojes. ¿Por qué? Porque secundario al proceso de quemadura puede venir un proceso de inflamación, ¿verdad? En el proceso de inflamación puede ser que el anillo que te quedaba bonito, te quedaba bien, pues ya no te quede y más bien haga un tipo de presión y produzca una disminución de la perfusión sanguínea y te puedas perder el dedito o en el caso de la manilla, pues la manilla. Debemos limpiar la zona de la quemadura y aplicar líquidos frescos, no necesariamente helados, pero fríos por lo menos, para aliviar de alguna manera el área de lesión y tratar de cubrir con algo limpio, ¿no? Y acudir al centro de salud más cercano. Esto es súper importante, el tema de acudir inmediatamente, porque como decimos, las complicaciones a veces las podemos hacer en casa cuando tratamos de que si estuvo la quemadura con ropa, tratar de sacar la ropa a las personas. Sí, eso también yo tengo entendido que es un error. A ver, no necesariamente depende. Si es que, por ejemplo, en las quemaduras químicas, si es que a ti te cae un químico en el cuerpo y en la ropa, debes eliminar digamos, la ropa que traes puesta está impregnada de este químico, entonces debes eliminarla para evitar que el contacto, particularmente las quemaduras químicas, a mayor tiempo de contacto, más grave es la quemadura. Entonces la eliminas y ahí sí das un baño profuso con líquidos para evitar que la piel siga en contacto con estos químicos, ¿no? Con el tema, muchas veces hay las ampollas, ¿verdad? Las ampollas que se forman en la quemadura. Esto es mejor no quitarlas de inicio, porque el líquido que tienes ahí, digamos, la ampolla es una manera de proteger al cuerpo de infecciones. Pero ya muchas veces cuando vas a ir al hospital, nosotros como cirujanos plásticos o el médico que esté ahí, las va a quitar, pero porque ya va a tener alguna crema, algún tópico que haga de antiséptico, para prevención de infecciones, y la va a vendar con algo estéril, una venda estéril, una gasa estéril. Entonces ese es un tema importante también. Pero siempre retirar a la persona del agente productor de la quemadura, colocar líquidos fríos en el caso de que sea una quemadura por calor o por líquidos calientes o por fuego, que es la más común, y cubrir con algo limpio y llevar inmediatamente a la casa de salud más cercana. Donde se va a realizar el diagnóstico, van a encargarse de determinar el tipo de la lesión cuán grave es y el tratamiento que se va a dar. Antes de continuar, pues yo quiero recordarles a todos ustedes que las matrículas ya se encuentran abiertas del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Tú puedes visitarnos en la página www.tbolivariano.edu.es. Te contactas con nosotros a través de nuestras redes sociales también como Instituto Superior Universitario Bolivariano y puedes informarte acerca de todas nuestras carreras y sobre todo acerca de esta carrera de enfermería que realmente está dentro de las
estamos dentro de la segunda carrera a nivel nacional con mayor volumen de estudiantes, algo que nos enorgullece totalmente, porque realmente es que están confiando, es que están creyendo en este proyecto maravilloso del Instituto Universitario Bolivariano, y realmente nosotros tenemos que pues seguir trabajando por todos ustedes. Vive esta experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Estamos ubicados en la José Antonio Eguiguren y Sucre. El teléfono, si tú te quieres contactar también con el instituto para consultar acerca de las matrículas, pues el 257-5245. Así que ya saben, si tú quieres seguir esta excelente profesión, les recordamos que salimos con un título de tercer nivel. Eso es importante recordar. Tenemos un título de tercer nivel, tenemos reconocido pues por el CENESID, que tú sales con una tecnología de tercer nivel que te permite pues desarrollar en todas las ramas que tú deseas en las áreas de salud para tu competencia. Así que confía en nosotros, confía en el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Nos preocupamos siempre por tu salud y nos interesa tu bienestar. Recuerda que somos instituto de tercer nivel. Continuamos, Andresito, conversando acerca de este tema tan interesante de las quemaduras. Una vez que se llega a la casa de salud con las protecciones necesarias, decías cubrir con algo limpio. Eso también es importante por el riesgo de las infecciones. Tener cuidado que sea algo que encuentro a la mano, de polvo, sino que algo limpio. Vamos a llegar a la casa de salud del especialista, se va a acercar, va a hacer su diagnóstico. ¿Cuáles son los parámetros o los patrones que nos permiten saber el tipo de grado de lesión de quemadura que tenemos? Mira, ya cuando llegas al centro de salud, pues el especialista va a hacer un diagnóstico que le va a permitir saber si es que el paciente tiene que ser ingresado o puede ser manejado ambulatoriamente. Perfecto. ¿De qué depende esto? Habíamos dicho del grado. El grado va a estar dado por la profundidad de la quemadura y de la extensión, y en menor grado de la edad del paciente, sea adulto mayor o sea niño, y de las áreas que están lesionadas. No es lo mismo lesionarte el rostro que lesionarte una pierna, por ejemplo. Siempre va a ser más grave una quemadura peribucal o periocular porque el proceso de cicatrización puede hacer afectaciones en la apertura normal de la boca o en la apertura normal del ojo. Entonces, eso también es a tomar en cuenta en relación al ingreso o no. En cuanto a la profundidad, la clásica clasificación es de primero, segundo grado y de tercero, ¿no es cierto? La segundo la hemos dividido ya en segundo grado superficial y profundo. ¿De qué va a depender? De la cantidad de profundidad que tenga la lesión o la quemadura, y esto casi siempre depende del tiempo de exposición al fuego, al líquido caliente. Por ejemplo, alguien dirá, pero si te estás quemando vas a correr, o si te cae agua te vas a esquivar. Pero hay muchas veces, por ejemplo, que una persona convulsiona, cae sobre agua caliente y está inconsciente, no puede esquivarse. Entonces, generalmente estas personas llegan con quemaduras muy profundas. ¿Cómo las identificamos? La de primer grado va a ser la clásica quemadura solar, en la que te pones el rostro muy rojito y muy irritado, ¿verdad? La de segundo superficial va a ser muy dolorosa y va a haber presencia de ampollas, ¿verdad? Y va a estar igual rojo. La de segundo profundo, el dolor va a disminuir. ¿Por qué? Porque la quemadura tiene la profundidad suficiente para ya haber eliminado las terminaciones nerviosas, entonces te va a doler menos y la ampolla va a desaparecer y va a estar, del color rojo va a estar más bien más palidón, más blanco nacarado, depende del color de la piel del paciente. Y la de tercer grado pues ya no tienes piel, tienes exposición de músculo, hueso o cualquier cosa. De esto va a depender mucho el tratamiento y la orden de ingreso o tratamiento ambulatorio del paciente. Perfecto. Antes de continuar, quiero que tengamos lista esta pregunta de cuáles pueden ser las complicaciones de una quemadura. Eso nos gustaría saber también, y la atención que el personal de enfermería tiene que dar inmediatamente cuando un paciente llega. Por lo general, ellos son los que reciben. Antes de eso, yo quiero contarte a ti y contarles también a todos nuestros amigos televidentes que estamos llevando a cabo unas jornadas. El Instituto Superior Universitario Bolivariano, junto con la carrera de enfermería, el municipio de Loja, también ha formado
formado parte el Ministerio de Salud Pública y el hospital de Miami, el Larkin Hospital de Miami, pues está formando parte de este equipo maravilloso de 5 instituciones que están llevando la salud a tu casa prácticamente. Estamos haciendo brigadas que se encuentran ubicadas en el Parque Santo Domingo y en el Parque Bolívar a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los días lunes, martes y jueves. Tú puedes acercarte, como estamos junto con el Ministerio de Salud, pues son unas jornadas de médico, enfermeras que nos permiten hacer una valoración de todos los pacientes. Según la necesidad que tú tengas, se va a abrir una ficha, es totalmente gratis la atención, puedes tomar tu presión, controlar tu glucosa, en madres embarazadas también, controlar tu peso, puedes tú acercarte y cualquier requerimiento que tengas de salud, pues se va a tratar en la medida de las posibilidades de hacer una atención inmediata para poder apoyarte. Y en las personas que ya han hecho estas valoraciones, pues tienen que continuar porque seguramente el médico que les atendió les mandó algún tipo de tratamiento y tienen que regresar para hacer continuidad de su tratamiento, pues y de esa forma poder servir. Seguimos aportando como Instituto Superior Universitario Bolivariano a la salud de nuestra ciudadanía y es algo que nos enorgullece. Muy bien. Te esperamos para que también nos ayudes con unas jornadas ahí de valoración de cirugía plástica. ¿Qué les parece? Bueno, nos gustaría que nos converses acerca de las complicaciones que puede existir en una quemadura. Pues las complicaciones, como ya hemos dicho, van a depender bastante del tipo de quemadura y sobre todo del grado, de la profundidad. Por ejemplo, las quemaduras químicas puede ser que inicialmente no tengas gran afectación, pero a medida que pasen los días vas a ver cómo es como que literalmente como que si fuese corroyendo la piel y va profundizándose. Las eléctricas, en cambio, a veces no tienes signos muy grandes en el exterior, pero en cambio la descarga eléctrica puede afectar la parte cardíaca, por ejemplo, que el corazón se estimula por impulsos eléctricos. Entonces, al ver una descarga eléctrica puede que esté afectado. Todo eso hay que valorarlo en un ingreso, ¿no? En la parte de las quemaduras por fuego, por flama, por calor, por ejemplo, es muy común ver que se quema todo el miembro, digamos. Es una quemadura circunferencial y cuando es muy profundo es posible que comprima, ¿sí? Y da lo que llamamos síndrome compartimental. ¿Qué pasa con este síndrome compartimental? Que limita la perfusión sanguínea del resto de la mano y puede ser que provoque una necrosis y te toque amputar, no tanto por la quemadura, sino por la complicación del síndrome compartimental. Entonces, es fundamental reconocer si es que tienes el miembro completamente quemado, circunferencial, y es como acartonado, la piel dura. Eso es tercer grado, eso es que consumió toda la parte de la piel, epidermis y dermis, y es posible que tenga esta complicación. Las otras complicaciones más frecuentes que vemos ya es en el periodo cicatrizal. Por ejemplo, tú cuando tienes una quemadura de segundo profundo, tercer grado, no te va a epitelizar porque en la quemadura de segundo profundo y tercer grado, la capa basal de la epidermis, la capa germinativa, que es desde donde se forma la nueva piel, está tomada, se quemó, no existe. Entonces no va a germinar. Entonces te ves obligado a tomar piel de otro lado y colocar injertos de piel parcial, que se llaman, que son piel tuya misma de un lado para otro lado. Entonces cubres esta área. ¿Cuál es la clave? Que como es piel parcial, tú de la parte que tomas la piel, sí respetas la capa germinativa y esa epiteliza solo, y tomas tu piel y cubres. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esta piel al cicatrizar se va encogiendo. Y entonces, por ejemplo, vemos muy frecuentemente que tú colocas piel en el cuello y finalmente se hace así, retracción. Se retrae. Entonces, estas son complicaciones muy frecuentes. Afortunadamente hay tratamientos, cetaplastias, muchos tratamientos que te permiten ir elevando nuevamente el cuello. Esto en cuello, esto es complicado también en todas las articulaciones que tengas, limita movimientos. Por eso, luego de que tú cubres una quemadura, un área de quemadura, hay fisioterapia, tienen que hacer fisioterapia para no perder los movimientos. En cuanto a articulaciones, cuando vas al rostro o a cualquier orificio biológico, anatómico que tenemos, la cicatriz puede complicar las funciones de estos orificios. En rostro, por ejemplo, en boca, si es que cicatriza mal, puede limitarte el habla, la deglución, el movimiento. Eso en piel. Ahora, si es que tú estás en un incendio, por ejemplo, y la flama es tan grande, el humo es tan amplio, que provocó quemadura de vías aéreas,
ya es otro capítulo, complicaciones de vías aéreas, quemadura de vías aéreas, tráquea, pulmón, o sea, es otro tema. ¿Sí? Pero las complicaciones van por ahí más o menos, de acuerdo a la profundidad, al tipo y a secundarias del tratamiento, que a veces es inevitable. Perfecto. El personal de enfermería siempre está, cuando tenemos un paciente ya hospitalizado, por lo general son ellas quienes se encargan de la atención, de las curaciones de estas lesiones. Vamos a pasar en un segundo, luego vamos a regresar con nuestro especialista. Vamos a pasar porque se están preparando el personal de enfermería, docentes y estudiantes de nuestro instituto, con la finalidad de hacer una práctica relacionada con el tema de las curaciones, ¿no? El manejo, cómo tienen que manejar la herida, cómo tienen que vendarla, cómo tienen que protegerla, cómo tienen que liberarla. Esto es importantísimo porque cuando estamos con un paciente hospitalizado, una vez dado el diagnóstico, atendido, indicado por el especialista, pues es el personal, por lo general de enfermería, quien va a estar frente a estos pacientes realizando los cuidados pertinentes. Así que, ¿les parece si vamos a pasar a ver nuestra práctica? Luego regresamos con el doctor Andrés Ludeña. Adelante, por favor, los laboratorios. Buenas noches con todos, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa Cuidando tu Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad de quemados y sobre los cuidados de enfermería que tanto el enfermero como la enfermera debe brindar a este tipo de pacientes cuando presenten este tipo de lesiones. En este caso tenemos una paciente de sexo femenino de 28 años de edad que ingresa al servicio de emergencia por presentar quemadura de tercer grado a nivel de mano izquierda y región dorsal del antebrazo izquierdo. Asimismo presenta quemadura de segundo grado a nivel facial. Una vez que ingresa al área de emergencia, se la traslada a la unidad de quemados para que se le brinden los respectivos cuidados. Cabe mencionar que las quemaduras son lesiones traumáticas originadas por diferentes agentes, sean agentes físicos, sean agentes químicos o sean agentes biológicos, los que van a causar lo que es una necrosis ística en este paciente, las cuales pueden generarse de diferentes proporciones y profundidades. Estas lesiones pueden causar lo que es la muerte en este tipo de pacientes o pueden causar ciertas complicaciones o pueden dejar ciertas secuelas en el mismo. Es por eso que la unidad de quemados está conformada por un equipo multidisciplinario, tanto de médicos, enfermeras, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos que van a dar una atención integral e individualizada al paciente para mejorar lo que es su estado de salud. Cabe mencionar que en este tipo de pacientes, cuando se produce una quemadura, va a producir una alteración en la piel, va a cambiar lo que son sus funciones. Una función principal de la piel es la termorregulación. Es por eso que en este tipo de pacientes nosotros vamos a mantener una temperatura entre 36.5 grados y 37 grados centígrados. Para esto nosotros vamos a proporcionar una temperatura ambiental entre 26 y 28 grados centígrados. Para esto nosotros vamos a apoyarnos o vamos a fijarnos en el termohigrómetro, ¿ya? Aquí nosotros vamos a poder leer lo que es la temperatura ambiental y la humedad. Como ya lo mencioné, la temperatura ambiental nosotros la vamos a tener entre 26 y 28 grados centígrados y la humedad nosotros la vamos a mantener entre el 40 y el 70%. Uno de los cuidados principales en este tipo de pacientes es administrar lo que es la analgesia, un correcto aporte de líquidos intravenosos. Vamos también a realizar nosotros como enfermeros lo que son las curaciones, vamos a desbridar el tejido muerto. También otro cuidado en especial es prevenir el riesgo de infecciones. Para prevenir el riesgo de infecciones en esta área, como es un área aislada, nosotros vamos a utilizar las diferentes prendas de protección, como son el gorro quirúrgico, nuestra mascarilla, nuestra bata y los zapatones, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de complicación o infecciones que se puedan presentar en este tipo de pacientes. Cabe mencionar que dentro de los dispositivos o equipos médicos que nos vamos a encontrar en el área de quemados, tenemos lo que es nuestra lámpara cuello de ganso. Esta lámpara cuello de ganso nos va a mejorar el campo visual de donde nosotros queremos trabajar, en este caso donde nosotros queremos realizar la curación. Otro dispositivo que también nosotros vamos a ocupar es la bomba de infusión. Esta bomba de infusión nos permite administrar líquidos con mucha mayor precisión que los equipos convencionales, tanto para administrar líquidos como para administrar medicamentos.
Como ya lo mencioné anteriormente, este tipo de pacientes se debe mantener una buena hidratación. Otro dispositivo que nosotros también vamos a encontrar en el área de quemados es el tanque de oxígeno. Este tanque de oxígeno nos va a permitir administrar oxigenoterapia a nuestro paciente dependiendo de las necesidades del mismo. Aquí podemos utilizar dispositivos de bajo flujo como es una cánula nasal o dispositivos de alto flujo como es una mascarilla con reservorio. Aparte de este otro dispositivo, otro instrumento que nosotros vamos a encontrar en el área de quemados es el monitor de signos vitales. Este monitor nos va a permitir monitorear lo que son las constantes vitales de nuestra paciente, como son tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura. Asimismo, también nos va a permitir monitorizar con la aplicación de los electrodos la actividad cardíaca de nuestra paciente. ¿Ya? Y así poder identificar cualquier alteración fisiológica que se pueda presentar en nuestra paciente. Cabe indicar que nosotros, para iniciar con los cuidados de enfermería, siempre debemos basarnos y respetar lo que son las indicaciones médicas. En este caso, nuestra médica residente de la unidad de quemados va a realizar lo que es una valoración a nuestra paciente. Buenas noches. Buenas noches. Voy a valorar a la paciente usando los guantes de examinación. ¿Tiene novedades, señor enfermero, respecto de la paciente desde el momento en que ha ingresado? Ha permanecido hemodinámicamente estable, se ha controlado lo que es la temperatura corporal, ha permanecido en 36.5 grados centígrados, no existen lo que son signos de infecciones en las heridas. Se ha mantenido con una analgesia y una buena hidratación. Muchas gracias. Es muy importante la información que usted acaba de brindarme, puesto que los procesos dados por una quemadura, primero lo vamos a definir como una lesión que va a generar inflamación, ya sea local o también sistémica, es decir, que la afectación estará dada en torno al sitio específico donde se produjo esta lesión traumática, pero no es menos importante considerar que pueden haber también complicaciones de lo que no se observa en el sitio de la lesión. A eso nos referimos con una afectación de orden sistémico. Las quemaduras pueden ser producidas, como ya nos decía el doctor, invitado especial para esta clase práctica, son fundamentalmente los agentes tanto físicos como químicos. Y la decisión que nosotros como médicos vamos a tomar y el trabajo conjunto con el equipo de enfermería, que es fundamental para la recuperación del paciente, dependerá de las características que orientan la clasificación de una quemadura. En este caso, de acuerdo a la extensión, podemos clasificar a las quemaduras utilizando la regla o la tabla de Laurent, que exige identificar la lesión que se produce dependiendo de los sitios en donde la vamos a identificar. Por ejemplo, de acuerdo a esta tabla, en adultos jóvenes, como en el caso de nuestra paciente, todo lo que es cabeza correspondería a 10. Eso quiere decir lo que comprende el neurocráneo y el viscerocráneo, la cabeza y cara. En este caso podemos observar a nivel de la hemicara del lado izquierdo quemadura en nuestra paciente. Si nosotros utilizamos de manera práctica otra regla que se llama la regla de los 9 o la de Wallace, por ejemplo, toma en consideración a nivel de toda la extremidad superior, brazo, antebrazo y mano, 9. Y también tenemos una forma bastante práctica de hacer la clasificación por la extensión en relación al porcentaje de superficie corporal. Tengamos en cuenta que podemos hacerlo con la mano de la propia paciente, que correspondería aproximadamente a un 0.5%, 0.1%, de la siguiente manera. Si nosotros tomamos como referencia la mano de la paciente, tenemos un aproximado de 0.5, pero si tomamos en consideración la mano con los dedos extendidos, entonces el porcentaje se incrementa, 0.8% en varones, 0.7% en las mujeres. De forma más rápida, para que nosotros podamos hacer una clasificación de acuerdo a la extensión, podríamos decir que la mano con los dedos extendidos corresponde a 1%.
De forma práctica, nosotros vamos a clasificar en nuestra paciente, en este caso, cuando encontramos una quemadura en la hemicara del lado izquierdo, a nivel de parte inferior, o si quisiéramos del tercio distal del brazo, todo el antebrazo y la mano completa, incluyendo dedos. Ustedes van a decir, ¿por qué completa? Toda la mano, ¿sí? No solamente una parte, la mano. Entonces, de acuerdo a la extensión, podríamos decir, aquí existe una quemadura de aproximadamente en la extensión de un 9 a 10%. 10%. En torno a lo que es la profundidad, como ya se nos explicó, no voy a repetirlo, pero tengamos en cuenta. Recordemos de primero, segundo y tercer grado. En términos prácticos, cuando estamos frente a un paciente con una quemadura en la sala de urgencias, nosotros vamos a clasificarlas como quemaduras superficiales y profundas. No obstante, es necesario poner mucha atención a la observación, al examen físico para poder precisar si realmente estamos frente a una quemadura superficial o profunda, porque como ya lo explicó el doctor, el manejo es diferente. Una quemadura superficial generalmente da enrojecimiento y por supuesto dolor, pero las quemaduras de segundo grado son aquellas que ya afectan tanto a la epidermis cuanto a la dermis, y dentro de estas de segundo grado incluso hay que reconocer si son superficiales y profundas, dependiendo de cuáles son las características de lesión a nivel de los tejidos que genera este proceso. En nuestra paciente observamos ya entonces afectación a nivel de la epidermis, dermis e incluso aquí nosotros estamos observando parte del músculo. Además, en la coloración ya no tenemos ese clásico enrojecimiento, sino que la piel ha tomado una coloración, podríamos decir, prácticamente marrón. Y hay unas áreas blanquecinas que indican que se pierden las características de vitalidad del tejido. Si nosotros evaluamos a nivel de la mano e incluso hacemos una ligera digitopresión, tenemos en cuenta que existe un aspecto acartonado. Eso quiere decir que la profundidad es importante. Por lo tanto, en nuestra paciente vamos a clasificarla como una quemadura de tercer grado o de grado 3. Entonces, frente al diagnóstico, estamos orientados a hacer una evaluación periódica de la paciente y por lo tanto vamos a pensar primeramente en una decisión de hospitalización. Además, un tercer aspecto importante a considerar dentro de la clasificación es aquella que nos permite identificar las quemaduras que se clasifican como graves en el sentido de que existen algunos sitios en los cuales hay mucho más cuidado respecto de las complicaciones y también de las características que induce un proceso inflamatorio generado por una quemadura. Como bien ya nos decían y estamos recordándolo y evidenciando aquí en nuestra paciente, tenemos una quemadura en el rostro, pero es importante tomar en cuenta en la región periorbitaria, a nivel del área peribucal, como es una quemadura, aunque no profunda, ¿sí?, pero de segundo grado en la carita, pero por las características, aquellas que se llaman quemaduras críticas, entonces en nuestra paciente hemos tomado primero la decisión de hospitalización. Por eso estamos en la unidad de quemados. Luego de la hospitalización, es muy importante tener en cuenta manejar como un paciente politraumatizado. Como todos nosotros conocemos y ya lo hemos conversado dentro de los espacios virtuales y en los laboratorios, garantizar la vía aérea. Tener en cuenta las características de la hemodinamia en el paciente. Generalmente en una quemadura se pierden líquidos. ¿Por qué? Porque hay una afectación a nivel del espacio intravascular. Y es muy importante tomar en cuenta que dependiendo del grado de las quemaduras y como es una lesión traumática inflamatoria en los pacientes va a haber dolor. Por lo tanto, la clave para disminuir la morbilidad y la mortalidad, que como dicen los libros de texto, es bastante alta en los pacientes con quemaduras, el punto importante es manejar la vía aérea y garantizar una recuperación hemodinámica del paciente. En este caso, nuestra paciente no llegó en estado de inconsciencia, no tuvo una circunstancia en un estado de inconsciencia. Cuando nosotros la hemos interrogado a ella, a sus familiares, estaba muy asustada, muy nerviosa, por supuesto, tenía mucho dolor, y ella nos había indicado que fue un descuido aparentemente porque hubo una explosión del gas doméstico
Entonces esto generó este tipo de quemaduras y por lo tanto es importante considerar que en la paciente inicialmente nosotros vamos a valorar las constantes vitales. Como nos decía el señor enfermero, tenemos el equipo para poder asistir, porque la capacidad resolutiva tiene que ofertar al paciente las garantías de su recuperación. Entonces tenemos el monitor para identificar los signos vitales, tenemos que vigilar hemodinámicamente al paciente, mantener una presión arterial media en 70, tenemos que vigilar la saturación de oxígeno para identificar si existe o no necesidad de apoyo ventilatorio, si aportamos oxígeno a través de intubación, si aportamos oxígeno con mascarilla o solamente podríamos dejar oxígeno a través de una bigotera nasal. Necesariamente vamos a mantener a los pacientes en nada por vía oral. Existe una afectación hemodinámica, cardiopulmonar, incluso pueden haber lesiones renales. Entonces es muy importante que inicialmente durante las 24 primeras horas de atención mantengamos en NPO al paciente, pero no colocar soluciones coloides, más bien tenemos que dejar soluciones cristaloides, expansores de volumen. Tenemos que recuperar el aspecto cardiopulmonar en el paciente. Está indicado entonces una solución de Hartmann o de lactato de Ringer. Si nosotros no conocemos la extensión para dejar los líquidos parenterales con una vía periférica, podríamos decir aportamos lactato de Ringer 20 cc por kilogramo de peso. Pero si ya conocemos el porcentaje y la profundidad, como en este caso una quemadura grado 3, aproximadamente de un 10%, dejamos el lactato de Ringer 4 mililitros por el peso del paciente en kilogramos y también multiplicamos por el porcentaje de superficie quemada. Necesariamente debemos nosotros tener en cuenta la administración de oxigenoterapia, vigilar asimismo, vamos a dejar en este caso 3 litros por minuto de oxígeno por una bigotera nasal, vigilar también en los pacientes el dolor. La analgesia, usted lo decía con mucha propiedad, señor enfermero. La analgesia, recordar, inicialmente podemos manejar el dolor con dipirona o también con paracetamol. No podemos dejar otro tipo de analgésicos, particularmente los tipo AINES, porque hay que evitar a toda costa algún proceso de afectación a nivel renal. Pero importante entonces la analgesia. Vamos a indicar asimismo cuidados a nivel del tracto gastrointestinal, particularmente del estómago. Entonces vamos a prescribir los inhibidores de los receptores H2 para evitar que en el paciente haya lesión gástrica porque le dejamos en nada por vía oral con el antecedente de una quemadura. Y estas lesiones producidas por quemaduras generalmente son muy susceptibles de procesos infecciosos. Por lo tanto, es necesario la antibiótico-terapia o en este caso dijéramos la antibiótico profilaxis, puesto que el enfermero nos ha explicado y como podemos evidenciar, no existen signos de infección. Pero siempre la antibiótico profilaxis a lo que se suma el abordaje de orden cardiopulmonar en el paciente se ha evidenciado a través de los estudios con suficiente peso de que realmente disminuyen la mortalidad. Se indica que aproximadamente de la población el 1% podría sufrir en algún momento una quemadura y de ellos el 4% requiere hospitalización. Pero es mucho más evidente que cuando abordamos al paciente con el apoyo ventilatorio, en la parte hemodinámica, evitar las infecciones, hacer las curaciones de las heridas con frecuencia, pues disminuyen mucho la mortalidad. Y a nivel del servicio hospitalario, el 50% de los pacientes se recuperan y esto disminuye notablemente la mortalidad. Es muy importante entonces, señor enfermero, el proceso de hemodinamia, el apoyo respiratorio, la antibiótico profilaxis y voy a dejar indicado la curación de las heridas producidas por la quemadura. Si hay novedades durante la guardia, yo estoy pendiente. Voy a ir a la sala de urgencias porque hay un paciente con un cuadro de disentería pediátrico y por supuesto entonces una vez que yo esté libre de los pacientes de la sala de urgencias, nuevamente doy una visita para ver qué novedades existen y si se presentó alguna consideración en el proceso de curación. Perfecto, muchas gracias, doctora.
Es importante nosotros como enfermeros o enfermeras, antes de ejecutar los cuidados, siempre debemos verificar lo que son las indicaciones médicas. El médico nos va a prescribir los medicamentos que nosotros debemos administrar y los procedimientos que nosotros debemos ejecutar. Como nosotros como enfermeros vamos a estar siempre en contacto las 24 horas, vamos a estar pendientes de nuestro paciente y debemos comunicar al médico cualquier alteración que presente el mismo. En este caso, mi compañera enfermera va a explicar sobre los cuidados de enfermería que debemos mantener en este tipo de pacientes cuando presenten este tipo de quemaduras. Los cuidados que nosotros como personal de enfermería deberíamos nosotros encargarnos está dentro de lo que es la monitorización de signos vitales, que nos va a permitir cómo se encuentra el paciente a nivel fisiológico. Dentro de las prescripciones médicas vamos a revisar nuestra historia clínica. Nos indica que debemos administrar lo que es oxigenoterapia a 3 litros con cánula nasal, que es un tipo de oxigenoterapia de bajo flujo. También debemos colocar lo que son antibióticos para prevenir lo que son infecciones en el paciente. Vamos también a revisar y controlar lo de ingesta y eliminación. Debemos recordar que antes de tocar a nuestro paciente debemos realizar lo que es la desinfección de nuestras manos. Es un paciente extremadamente crítico y que se lo debe mantener con todas las medidas de bioseguridad. En este caso vamos a utilizar lo que nos hemos desinfectado y vamos a utilizar guantes de manejo. Muy bien. Dentro de los signos vitales podemos observar que nuestro paciente se encuentra estable, está con una saturación de 89, por eso es la administración de oxigenoterapia. Observamos también una frecuencia cardíaca de 78, una presión arterial de 110/60 que se encuentra dentro del parámetro normal y que van a ser registrados. El paciente se encuentra con una temperatura de 36.5. Muy bien, vamos ahora en este momento a colocar lo que es la cánula nasal. Antes de colocar lo que es nuestra cánula nasal, nosotros hemos dejado previsto el equipo de tanque de oxígeno y humidificador. El humidificador se encuentra con agua estéril, ¿sí? Y el agua debe ser cambiada cada 24 horas dentro de los protocolos establecidos por las unidades operativas o cada 48 horas. Pero lo recomendable es cada 24 y no cada tiempo después de que se termine, porque eso puede ser un acúmulo a nivel de bacterias. Muy bien, conectamos a nuestro equipo y abrimos a 3 litros. Muy bien, nuestra cánula nasal está lista para ser colocada a nuestro paciente. Tenemos que verificar que nuestro paciente se encuentre en posición Fowler. En este caso sí es así. Muy bien. Muy bien. Seguimos colocando la cánula entre las orejitas del paciente sin lastimar. Muy bien. Todos estos registros y procedimientos que realizamos en nuestro paciente deben ser descritos y colocados en el registro y en el reporte de enfermería. Muy bien, he colocado lo que es la cánula nasal, procedo a retirarme los guantes, los elimino en infecciosos y nuevamente realizo lo que es la desinfección. Vamos a hacer ahora la contabilización de lo que son líquidos por la sonda Foley de la orina. Para eso nuevamente me desinfecté las manos, me coloco los guantes y con ayuda de un pato, ¿sí?, vamos a eliminar el contenido de la funda recolectora de orina. Debemos recordar que como son pacientes críticos, cada uno de los pacientes posee su pato de forma individual, su estandería de forma individual, su oxigenoterapia, su tanque, su monitor de forma individual. En el caso que se necesitase o el paciente o otro paciente necesite, deben ser desinfectados de forma correcta y se los puede utilizar en otro paciente, pero en este caso nuestro paciente utiliza todo de forma individual. Vamos a hacer lo que es la recolección de la orina. También debemos observar y valorar todo lo que es características a nivel de orina que nos permitirán identificar
posibles infecciones a nivel de lo que es el tracto urinario. Muy bien, dejamos hacia un lado lo que es nuestro pato y nuevamente desechamos los guantes y procedemos a desinfectarnos las manos y a registrar. Muy bien, ahora lo que se va a hacer es la curación de la quemadura. Para eso vamos a darnos apoyo con el enfermero circulante. Debemos bajar barandales. Muy bien. Voy a colocar en este caso el empapador, un empapador a nivel de la extremidad que nos va a permitir evitar que la sábana de nuestro paciente se moje y se pueda contaminar. Ya, muy bien. Ahora nos vamos a colocar lo que son los guantes estériles. ¿Ya? Vamos a utilizar una bandeja para colocar nuestro miembro superior izquierdo. Debemos recordar que los guantes estériles deben ser de una forma correcta, técnica aséptica, sin contaminarlos para evitar algún tipo de infección en nuestro paciente. Vamos a colocar en que el enfermero circulante nos ayude, por favor, con la bandejita. Ya, la bandeja nos va a permitir colocar la extremidad, ¿sí?, para poder realizar lo que es la curación de forma correcta. Muy bien. Muy bien. Vamos por favor con lo que es la solución salina, con ayuda de una jeringuilla de 60 ml, ¿sí? Con pico vamos a extraer lo que es la solución salina y vamos a realizar un arrastre a nivel de todo lo que es piel para eliminar algún tipo de resto de microorganismo. Muy bien, nos está ayudando. Vamos ahora con el equipo de curación. El equipo de curación está en doble envoltura, donde el enfermero circulante nos abre la primera y la segunda nosotros lo podemos manipular. Nuestro equipo de curación siempre va a constar de una pinza aro, de una pinza quirúrgica, de una pinza anatómica, de una tijera mayo, una tijera metembao, por si se necesitara, y pinza Kelly y pinza mosquita. Muy bien, nuestro kit de curación también contiene lo que es gasa. Nuestro enfermero ayudante nos permitió y nos ayudó con el arrastre con la ayuda de la solución salina. Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es, nosotros no podemos desinfectar la herida porque se encuentra en una profundidad de 3er grado, ¿sí? Podemos más irritar la piel si utilizamos lo que es clorhexidina. Vamos a secar y desechamos. En este caso vamos a desechar aquí y luego vamos a proceder a desechar en el tarro de infecciosos. Siempre debemos dar vuelta a la gasa y no volver al mismo lugar. Muy bien. Nuestro último paso para hacer lo que es la curación, vamos a hacer es la colocación de la sulfadecina de plata. ¿Por qué la sulfadecina de plata? La sulfadecina nos va a permitir que la piel se empiece a revitalizar. Muy bien. Ya, muy bien. Nuestro compañero nos ha abierto la paleta, el bajalenguas, y nos va a ayudar con lo que es la sulfadecina de plata. Muy bien. ¿Cómo colocamos nosotros? Con una paleta simplemente arrastramos con suavidad para que no tenga contacto mucho con la piel y no siga lastimando. Muy bien.
Hemos utilizado esta paleta y se utiliza otra paleta por cada vez que se pasa con sulfadecina de plata para evitar la contaminación. Muy bien. En este caso nuestra quemadura no se va a poder colocar un apósito o un vendaje con gasa seca, debido a que la gasa se puede secar, la crema se seca, la gasa se puede secar y el momento de retirarla puede producir una lesión del tejido a nivel celular que ya se está revitalizando. ¿Sí? Muy bien. Posterior a ello, hemos realizado lo que es nuestra curación de nuestra quemadura. Puedo retirar en este momento todo lo que son los materiales. Muy bien. El empapador. Muy bien. Se deja al paciente cómodo. ¿Ya? Muy bien. Nos retiramos los guantes. ¿Ya? Muy bien. En este momento se va a realizar lo que es, se va a dejar nuevamente ordenado el lugar donde pasa el paciente. Hay que recordar siempre que antes de cualquier procedimiento que se va a realizar, siempre se debe indicar al paciente lo que se va a hacer, ¿sí? Lo que se va a hacer. Debido al tiempo que se mantiene, se hacen los procedimientos de esta manera, pero siempre cuando nosotros tenemos contacto con nuestro paciente debemos pedir el consentimiento e informar todo lo que vamos a realizarle, ¿sí? Muy bien, ahora podemos decir que hemos terminado nuestra parte práctica, ¿sí? Vamos a seguir continuando con la monitorización, con la vigilancia del sondaje vesical, con la ingesta y eliminación, ¿sí? Muy bien, damos paso al set. Pues a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, por esa forma tan práctica que tienen, realmente tan didáctica sobre todo, de podernos expresar y manifestar la forma adecuada, en este caso, en este tema del manejo de las quemaduras. Muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti también, una recomendación que quieras darle al personal de enfermería con relación a los cuidados que tiene que tener de las lesiones por quemadura. Bueno, más que una recomendación, felicitarlas por haber escogido esta noble profesión. Realmente la enfermería es fundamental para nosotros en el tratamiento de nuestros pacientes. Definitivamente un médico, por bueno que sea, sin un buen enfermero al lado, no podría tener los resultados positivos con sus pacientes. Entonces, nada, felicitarlos por esta elección de esta carrera. Animarlos a que sigan preparándose, y si me pides una recomendación, pues que se preparen de la mejor manera, no solo en este tema, sino en todos los temas que el instituto les prepara. Conozco y felicito al instituto por todas las instalaciones que tienen, que están de primera, y se nota el empeño que le pone el instituto para que sus estudiantes salgan pues muy bien formados. Sería esa la recomendación, que sigan formándose y sigan preparándose de la mejor manera para en el futuro pues poder contar con ellos en la atención a los pacientes. Muchísimas gracias, y gracias también, Andresito. Esperamos volverte a tener acá en las instalaciones. Gusto. Siempre el Instituto Universitario Bolivariano está a la orden y presto pues a la atención y al servicio de todos y cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros profesionales y de la ciudadanía en general. Me despido yo también, soy la doctora Jimena Valdivieso, y es un gusto grande poder haber estado con todos ustedes en un programa más de Cuidando tu Salud. Buenas noches.